política de la República. Luego tenemos en la parte inferior las normas, y las normas ya sabemos de que son todos los decretos, todas las leyes, etcétera, que el Congreso de la República o en algunas ocasiones el Poder Ejecutivo ha emitido las mismas. Por ejemplo, estamos hablando del Código Tributario, de la Ley de Impuesto a la Renta, de la Ley de Actualización Tributaria, de la Ley del ISO que le llaman comúnmente, ¿verdad? Entonces, estas serían las normas. Por supuesto que hay otras normas que son, digamos, complementarias a cualquier derecho, por ejemplo, la ley del organismo judicial, la ley de amparo y de constitucionalidad, eh, la ley el código civil, el Código Procesal Civil y Mercantil, la ley de lo contencioso administrativo, etc. Y luego finalmente tenemos los hechos. Y es que eso debe ser así, lógicamente, toda vez que pueden haber valores y pueden haber normas, pero si no hay hechos, no tiene sentido ni los valores ni las normas, porque los hechos van a estar fundamentalmente en las actividades que diario nosotros vivimos, en lo que vamos haciendo día a día, y los hechos pues es una concatenación de hechos menores para llegar a un hecho global. Y cada hecho pues tiene sentido, ¿verdad? Porque si no, no existiera. Así es de que esa es la tridimensionalidad jurídica del derecho tributario. Ahora, a manera de referencia general, me voy a comentar un concepto de derecho tributario pues que fui conformando de acuerdo, digamos, a los distintos doctrinarios y personas que son conocedoras de la materia. Entonces, este concepto o esta definición yo la coloco de la manera siguiente, como un conjunto de normas, por supuesto que son jurídicas, pero no lo coloqué acá para que sea más entendible. Entonces, volvemos, conjunto de normas que regulan, porque todas las normas tienen que regular, si no, no tienen sentido. Entonces, conjunto de normas que regulan la potestad pública que tiene el Estado de crear, percibir y fiscalizar tributos en sus distintos aspectos. Entonces, aquí podemos ver que es un conjunto de normas, que es una potestad pública, y es el Estado el que lleva a cabo esta función. Y el Estado es el que crea a través del Poder Legislativo, percibe a través del Ejecutivo, en este caso la Administración Tributaria, en Guatemala llamada Superintendencia de Administración Tributaria, la fiscalización también que está a cargo de este ente, y en sus distintos aspectos, ¿verdad? Dentro de esos están las infracciones, que más adelante vamos llegando ya, digamos, al aterrizaje del tema, ¿verdad? También es importante determinar que hay una palabrita que por los siglos de los siglos se ha mantenido, es la palabra tributo, ¿verdad? Ustedes han escuchado de que desde hace mucho tiempo se ha hablado de esa expresión, tributo, ¿verdad? Que tributaban, los antiguos tributaban a los feudos. Entonces, esta palabra pues siempre ha existido y es una forma en la que los reyes y los que tienen el poder se han mantenido. Y entonces, en ese sentido, un concepto contemporáneo, podemos decir que tributo es la prestación comúnmente en dinero que el Estado exige en ejercicio de poder tributario, con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. En este concepto, en esta definición, podemos ver que es una prestación, ¿verdad? Es una prestación, o sea, es un pago, ¿verdad? Que se tiene que hacer. Y tiene que ser en dinero, no necesariamente. Pueden existir otro tipo de formas, ¿verdad? En especie, como por ejemplo existía hace algunos años que en las notificadoras daban una porción de tierra para escuelas, para áreas comunes, para áreas forestales, para áreas verdes. Entonces, esa era una prestación, pero en especie, ¿verdad? Y que el Estado, obviamente, exige en ejercicio de poder tributario. ¿Y cuál es el objeto? Obtener recursos financieros, por supuesto, para el cumplimiento de sus fines. ¿Y cuáles son sus fines? El fin común, el bien común, y lo que está en el artículo 2 de la Constitución, ¿verdad? Que es la justicia, la vida, la paz, la justicia social, etcétera, etcétera. Luego también podemos determinar que hay tributos en diferentes concepciones que le podemos denominar clases. Dentro de esas tenemos cuatro fundamentales. Esto lo podemos ver en el Código Tributario a partir del artículo 9. En estos está el impuesto, el arbitrio, la contribución especial y la contribución por mejoras.
Entonces, esos cuatro tributos se encuentran. En otros países agregan un tercero, que son las tasas. En Guatemala las tasas no están consideradas como tributos. Entonces, no los consideramos acá. Ahora bien, tomando el seguimiento del tema, no nos vamos a circunscribir a ver lo que es el arbitrio ni las contribuciones. Nos vamos a ir a lo que es el impuesto como tal, que es parte de lo que es el tributo. Entonces, el impuesto también lo podemos definir de la siguiente manera, que tiene como hecho generar una actividad estatal general no relacionada concretamente con el contribuyente. Releyendo, tiene como hecho generador una actividad estatal general no relacionada concretamente con el contribuyente. Ese es el impuesto. También en el impuesto, si lo pueden ver, ahí hablan de un hecho generador. Entonces, por esa razón, seguidamente comento qué podemos encontrar en el Código Tributario y en la doctrina como hecho generador. Dice que el hecho generador, también llamado hecho imponible. Entonces, este lo encontramos en el artículo 31 y dice el Código Tributario que es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. Aquí ya podemos ver que ya se va desmanejando la temática, puesto que dice que es un presupuesto, pero básicamente entonces vemos que el hecho generador es fundamental, ¿verdad? Porque la ley puede estar, pero es letra muerta si no hay acción. En este caso, la acción es el hecho generador. Obviamente, para que exista una obligación o un pago o una deuda o un acreedor, definitivamente tiene que existir una relación jurídica tributaria. Y obviamente en el aspecto tributario no puede dejarse por un lado. Y en esa idea podemos definir esta relación en forma doctrinaria, como lo veremos a continuación. Dice que la relación jurídico-tributaria está constituido, o bien sea, es el vínculo jurídico obligacional que surge en virtud de las normas reguladoras de los tributos, que permite al Estado, en su calidad de sujeto activo, la pretensión de una prestación pecuniaria a título de tributo por parte de un contribuyente o responsable en su calidad de sujeto pasivo, y que están obligados a satisfacer la prestación generalmente en dinero. Siempre hablamos de dinero, ¿verdad? Porque esa relación jurídica tributaria lo que hace es tener dos extremos, el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo, acreedor, el sujeto pasivo, deudor, y la obligación tributaria, que es el vínculo obligacional, es la prestación que se debe de dar, ¿verdad? Pero vamos a seguir para que sigamos entendiendo. Acá también quiero mostrarles una ilustración de los elementos que conforman la relación obligacional. Es parecido a la pirámide que se mostró anteriormente, pero en este lo que vemos que en el centro vemos el vínculo, es la obligación. Y en Guatemala, en el Código Tributario, podemos encontrar obligaciones y deberes de los contribuyentes y responsables. Y en la parte superior ustedes pueden ver sujetos. Los sujetos hemos estado hablando y hemos estado ilustrando constantemente un sujeto activo y un sujeto pasivo. El sujeto activo, obviamente, es el Estado a través de un órgano estatal especializado, en este caso la Superintendencia de Administración Tributaria, que por supuesto tiene su propia ley orgánica. Y además también tenemos el sujeto pasivo. El sujeto pasivo, pues sabemos todos que es todo contribuyente y los responsables que la propia ley ha definido como tales. Luego en la parte inferior también vemos las normas, nuevamente. Aquí sabemos que son normas constitucionales, las normas ordinarias, reglamentarias, etc. Y luego vemos la realidad, es lo que constantemente y diariamente vivimos, y que son hechos y actos, ¿verdad? Porque ustedes dirán, bueno, licenciado, pero usted dijo hechos o hecho jurídico, ¿y por qué dice actos? Porque lo que sucede es de que los hechos también contienen actos. ¿Y será que hay alguna ley que habla de actos y que esté grabado en los actos? Sí, la ley del timbre, ¿verdad? Entonces, en esa podemos ver que la grabación de los impuestos es para los documentos. Por eso les llamo aquí la ilustración, ¿verdad? Seguimos.
Acá me permití hacer un diagramita sencillo donde hago mención de los elementos de la acción jurídica tributaria, porque creo que haciéndolo así de esta forma, en símbolos, se entiende más. Entonces aquí podemos ver de un lado el sujeto activo, que es el Estado, SAT, ¿verdad? Y en el otro extremo tenemos el sujeto pasivo, que son los contribuyentes más los responsables, ¿verdad? Y tenemos ahí una intersección. Estas son las obligaciones y deberes. Como dijera un catedrático, todo está en la ley, no se puede escapar. Este es clarísimo el diagramita que podemos ver la relación que existe entre Estado y contribuyente, administrador y administrado. Así es de que revisen bien su diagramita y se van a dar cuenta que efectivamente esa es la forma como se debe de tener vista la relación jurídica tributaria. Ahora bien, revisemos los sujetos de la relación tributaria. El sujeto activo por lo general es el Estado, a través del órgano competente que actúa como la entidad encargada de exigir el cumplimiento de la obligación tributaria. No olvidando que las municipalidades pueden ser sujetos activos en el caso de los arbitrios y contribuciones por mejoras, ¿verdad? Entonces aquí entran las municipalidades ya en una segunda fase, ¿verdad? Luego tenemos el sujeto pasivo. En el sujeto pasivo vamos a encontrar que tenemos contribuyentes y responsables. Y cuando tengan tiempo suficiente ustedes en su carga ahí con el Código Tributario en la mano, pueden ir al artículo 21 del Código Tributario y van a encontrar al famoso contribuyente, que es el obligado por deuda propia, ¿verdad? Y como les dije, que en la relación jurídica tributaria, el sujeto pasivo es el contribuyente, es el deudor, y el sujeto activo es el acreedor. Entonces acá el contribuyente es obligado por deuda propia, que es el deudor. Y también tenemos responsables. Aquí también podemos ver el artículo 25, el 26, el 27 y el 29 de la forma siguiente. El 25, que es el obligado por deuda ajena. El 26, obligado por representación. El artículo 27 nos habla del responsable solidario respecto de quienes adquieren bienes y derechos. En el artículo 29, del agente de retención o percepción. Obviamente, cada uno de estos temas aquí referidos de los responsables tiene su naturaleza y tiene su entendimiento. Sin embargo, como no es ese el tema, vamos a continuar con las láminas. Ahora, uno de los temas más importantes del derecho tributario y que es la esencia, que es el corazón de este derecho, es la obligación, porque de ahí podemos hablar de deducciones, de exenciones, exoneraciones, de la contabilidad, etcétera, etcétera. Pero el corazón del derecho tributario es la obligación. Pero vamos a retomar aquí un tema de la obligación bajo la perspectiva del tiempo. Y es que la obligación ha nacido desde tiempos inmemorables. Entonces, el derecho romano lo ha expresado, y es que nosotros venimos de una historia del derecho romano francés. Entonces, en ese sentido, la obligación viene de esos tiempos, ¿verdad? Y aquí lo que voy a tratar es de explicar rápidamente lo que es la obligación. Entonces, dice que obligación es el compromiso por medio del cual se reconocen deudas o se compromete su pago u otra prestación o entrega. En el ámbito privado y de conformidad con lo establecido en el Código Civil guatemalteco, en el artículo 1319, se hace mención de toda obligación resultante de un acto consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa. Entonces, en eso se centra la obligación, dar, hacer o no hacer, simple y llanamente, dentro del derecho privado, Código Civil. Pero, obviamente, esta obligación se traslada al derecho tributario, ¿verdad? Porque no podemos decir que exista otro tipo de obligación, solo van a ser tres: dar, hacer o no hacer. Así es de que no existe más: dar, hacer o no hacer alguna cosa. Ahora bien, ahora vámonos a la obligación tributaria. Dice que la obligación tributaria es el deber de cumplir la prestación que constituye la parte fundamental jurídico-tributaria. Su contenido es una prestación jurídico-patrimonial. Consiste en una obligación de dar, siendo el dar sumas de dinero en la generalidad de los casos, y básicamente cuando es una obligación sustancial.
también pueden hacer de obligación de hacer y de no hacer. Entre las de no hacer estaríamos tal vez encontrándonos con las de las omisiones. Luego el concepto legal del artículo 14 del Código Tributario nos refiere lo siguiente. Literalmente, dice, la obligación tributaria constituye un vínculo jurídico de carácter personal entre la administración tributaria y otros entes públicos acreedores del tributo y los sujetos pasivos de ella. Tiene por objeto la prestación de un tributo. Surge al realizarse el presupuesto del hecho generador previsto en la ley y conservar su carácter personal, a menos que su cumplimiento se asegure mediante garantía real o fiduciaria sobre determinados bienes o con privilegios especiales. Aquí en este concepto podemos ver que la obligación en sí es un vínculo jurídico de carácter personal. Y por ser de carácter personal, entonces esta deuda no hay cárcel. Como dice la Constitución, no hay cárcel, ¿verdad? Muchos dirán, Liqui, pero ¿por qué muchos los están llevando a la cárcel? Porque ya pasan a un ámbito del derecho penal como un delito, por esa razón, no por la deuda en sí, sino porque hay un ilícito penal, ¿verdad? También podemos ver que puede salir del ámbito personal si en algún momento hay alguna obligación que se asegure con hipoteca, con prenda o con garantía real, que es la hipoteca como tal, o fiduciaria, ¿verdad? Que a veces hay alguien que dé su firma en el sentido que se van a comprometer a pagar la deuda. Entonces ahí ya, digamos, es otra temática. Sin embargo, podemos llegar a la conclusión que la obligación es un vínculo jurídico tributario. También aquí al final les puse que como una nota importante que hay que considerar que el contribuyente cuenta con derechos según el artículo 21 del Código Tributario. Sin embargo, es conveniente que para este tema también se desarrolle otra presentación, digamos, es totalmente, digamos, en oposición a la obligación tributaria. Ahora bien, la obligación tributaria como tal, y al entender que es una prestación que se debe entregar o dar, y generalmente es en efectivo, también podemos entender que tiene que morir, o sea, se tiene que extinguir. Y existe en el Código Tributario, en el artículo 35, medios de extinción. Dentro de ellos encontramos 5. Esos son los siguientes. Es el pago por excelencia, la compensación, la confusión, la condonación y la prescripción, ¿verdad? Entonces, cada una de estas formas, pues también tiene su sentido y tiene su razón de ser. Básicamente, el pago es el fundamental, es el que necesita el gobierno. Y la prescripción es una ganancia del contribuyente, toda vez que el Estado pierde su derecho de cobro por llegar a un término, digamos, de la prescripción. Entonces, ahí hay que tener, digamos, cierto conocimiento, ¿verdad? Tengo entendido que para la prescripción de los impuestos son 4 años y para la prescripción de las infracciones son 5. Luego los contribuyentes irresponsables. Recordemos que ya le habíamos comentado que el contribuyente es la persona que tiene deuda propia y que son personas individuales y jurídicas, según el artículo 21. Las personas individuales las podemos encontrar en el artículo 1 al 14 del Código Civil y las personas jurídicas, para el que está interesado en el tema, la pueden encontrar en el artículo 15 del Código Civil. También tenemos responsables. Los responsables podemos encontrar de varios tipos. Están por deuda ajena, en el artículo 25, por representación, artículo 26, por solidaridad, el artículo 27. También encontramos unos responsables especiales. Estos son unas figuras, digamos, del derecho como tal. En ellos encontramos el fiduciario, eso es en el derecho mercantil. Tenemos el gestor, eso lo tenemos en el derecho civil. Los copropietarios lo tenemos en el derecho civil. Los socios en el derecho mercantil. El albacea en el derecho civil y los herederos de una mortual. Entonces, esto lo encontramos en el artículo 22 y tenemos en el artículo 29 del Código Tributario también los agentes de detención. Entonces, acá nosotros lo que podemos ver es el componente de contribuyentes y responsables en su totalidad, que prácticamente son la parte pasiva de esa configuración de la relación jurídica tributaria, que es sujeto activo, obligación y sujeto pasivo. Acá estamos viendo prácticamente los sujetos pasivos, los que estamos
prácticamente del lado oponente al lado del Estado y de la Superintendencia de Administración Tributaria. No es que seamos rivales, simplemente somos parte de un Estado y que somos y que debemos de cumplir nuestras obligaciones, ambos, porque el Estado también las tiene. En el artículo 1 nos recordamos que es el bien común, en el artículo 2 recordamos que son los valores fundamentales, la justicia, la paz, y en el artículo 3 encontramos la vida como tal, en su totalidad, en su máxima expresión. También tenemos el artículo 39, la propiedad privada, el artículo 43, la libertad de empresa, de trabajo, etc. Ahora entramos ya un poco a la materia. Afortunadamente tenemos 25 minutos para completar esta temática. Acá también nos tenemos que apoyar en el código tributario y podemos abrir nuestro código tributario y encontramos que ahí encontramos lo que se refiere a las infracciones tributarias, ¿verdad? En cada una de las secciones y títulos que les coloqué en la parte superior. Sin embargo, la infracción tributaria la podemos definir como el acto de vulnerar las normas jurídicas que establecen las obligaciones tributarias sustanciales y formales. Repitiendo, la infracción tributaria la podemos concebir como el acto de vulnerar las normas jurídicas que establecen las obligaciones tributarias sustanciales y formales. Podemos encontrar dos tipos, el tipo de infracción material y el tipo de infracción formal. ¿Qué encontramos en el tipo de infracción material? Pues la omisión de pago de impuestos, porque eso se materializa al no pagar el impuesto a la Superintendencia de Administración Tributaria. La infracción formal es la obstaculización de la administración tributaria. Aquí no hay nada material más que una revisión, una formalidad que la SAT tiene que llevar. En este caso podemos llevar una infracción, sería la resistencia a la acción fiscalizadora. Y que recordemos que esto entra dentro de lo administrativo y entra dentro de lo penal. Depende el seguimiento que se le tenga a la resistencia. Entonces, eso deviene de un incumplimiento de deberes formales. Entonces, en esta lámina podemos determinar la infracción y los tipos, ¿verdad? Entonces, ustedes vayan tomando nota y se van a dar cuenta que qué fácil es entender las infracciones tributarias cuando, digamos, lo vemos de esta manera, así, bien simple, ¿verdad? También ahora encontramos que hay una consecuencia jurídica de las infracciones tributarias, porque si no, no tendría sentido que hubiesen infracciones si no hay sanción, ¿verdad? Porque si no hay sanción, entonces la infracción no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, puede hacer que existan algunas infracciones en algunas normas que no tengan sanción, entonces no cumple su función. Pero ese ya es otro tema. Acá lo que podemos ver por la sanción, que esta es representada por una pena o una represión. ¿Ya? Volvemos a decir, una sanción es una pena o una represión. La pena puede ser una sanción económica, que es una pena pecuniaria que se puede aplicar en concepto de multa por algún incumplimiento de infracción. Volviendo, sanción económica, pena pecuniaria que se pueda aplicar en concepto de multa por algún incumplimiento o infracción. Recordemos que la multa también es pecuniaria. Ejemplos, intereses resarcitorios, intereses puntivos, multas, recargos, sanción por mora, etcétera, etcétera. También es importante notar, al final le puse nota, las normas sancionatorias para efectos tributarios regirán para el futuro. Eso está en el artículo 66. O sea que si hay una norma que sanciona una infracción el día de hoy, va a correr de hoy para adelante, no puede correr de hoy para atrás. O sea, eso lo encontramos en la irretroactividad de la ley. Entonces, porque la retroactividad de la ley no puede existir, salvo cuando le favorezca al reo en el caso penal y al contribuyente en el caso tributario. También encontramos unas formas que se pueden considerar en el que se consuman las infracciones. Acá les puse 4. La primera les puse de omisión, que es la violación no delictiva de la nueva sin ánimo de causar un perjuicio. Y de comisión, también llamada de intención, se origina por la violación delictiva por leyes tributarias cometidas con pleno conocimiento con el fin de causar un perjuicio. Ejemplo, alterar la contabilidad, exhibir documentos falsos, no aclarar ingresos reales, falsear balances o inventarios. No sé si lo han escuchado alguna vez, pero básicamente esos son los de comisión. Es el acto.
la acción, mientras que la omisión es parte de la acción, pero es dejar de hacer. Y las instantáneas se consuman en el momento que se cometen. Por ejemplo, no presentar declaración. Si no se presenta declaración, entonces ya se comete una infracción. Y ustedes saben que dan cierto tiempo o cierto plazo para presentar declaraciones. Hay declaraciones mensuales, declaraciones trimestrales, declaraciones anuales, ¿verdad? La más común es la declaración anual del impuesto sobre la renta. De las trimestrales están las declaraciones del ISO. En las declaraciones mensuales están las declaraciones del IVA, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí cuando no declaramos, automáticamente nos hacemos acreedores de una sanción. También tenemos las continuas, también llamadas de hábito, se cometen instante a instante. Dentro de esto podemos tener una contabilidad alterada, todo el tiempo está alterada, una doble contabilidad que de hace rato ya no debe de existir. No estar inscrito en la administración tributaria. Increíble, pero esta parte final se ha estado viendo mucho últimamente y no es por decirlo, ¿verdad? Pero la SAT creo yo que está bien enterada de esto, pues ahora hay mucho negocio en línea y entonces casi un buen porcentaje de estos negocios son informales porque no están inscritos en la administración tributaria. Tengo algunos casos que sí están inscritos y que sí dan facturas, algunos que venden vía internet, pero eso ya queda, es tarea de la Superintendencia de Administración Tributaria. También hay infracciones sustantivas o infracciones de pago. Dentro de esas las encontramos en el artículo 71. Y al final también encontramos unas infracciones de deberes formales dentro de este mismo artículo. Sin embargo, acá es importante que debemos de integrar el derecho. Y en este caso, pues, está dentro del mismo campo. Digamos que podríamos decir el mismo código tributario en algunos artículos que son complementarios. Y también tenemos que ir a la ley del IVA, a la ley del ISO, a la ley de actualización tributaria en lo que corresponde al impuesto sobre la renta. Pero como inicio podemos decir que hay algunas infracciones de este tipo. Podemos encontrar el pago extemporáneo de las retenciones. Recordemos que muchas empresas retienen impuestos por diferentes rubros, impuesto al valor agregado, impuestos sobre la renta, etc. Entonces, se tienen que cumplir estos pagos en su debido plazo. Entonces, si no se pagan estas retenciones en el tiempo, pues caen dentro de la infracción llamada pago extemporáneo de las retenciones. Entonces, acá siempre es conveniente hacer referencia a que se necesita un supuesto y una consecuencia jurídica para que la infracción tenga sentido. Acá el supuesto lo encontramos en el artículo 91 del Código Tributario. Y el supuesto dice que es no enterar en las cajas fiscales dentro del plazo establecido los impuestos, tributos retenidos, percibidos y le agregaron del impuesto al valor agregado. ¿Cuál es la consecuencia jurídica? Lo encontramos en el mismo artículo 91 en la parte final. Dice que es una multa equivalente al 100% del impuesto retenido o percibido o el pago resultante del impuesto al valor agregado. Continúa diciendo la norma, si el responsable del pago lo hiciera efectivo antes de ser requerido por la administración tributaria, la sanción se reducirá en un 50%. Transcurrido 30 días hábiles contados a partir de la notificación del requerimiento, sin que el agente de retención o de percepción cumpla con la obligación de enterar los impuestos, se procederá conforme a lo que disponen los artículos 70 y 90 del Código Tributario. Luego tenemos la infracción de la omisión del pago de tributos. Entonces recordemos que aquí es por deuda propia y en el anterior era por el responsable. Y acá en el de la omisión del pago de tributos tenemos el supuesto en el artículo 88 y en la consecuencia jurídica en el artículo 89. Retomando el artículo 88 dice que supuesto es la omisión de pago de tributos se constituye por la falta de determinación o determinación incorrecta de la obligación tributaria por parte del sujeto pasivo, detectada por la administración tributaria, siempre y cuando la falta de determinación no constituya delito. Aquí todavía estamos en el campo administrativo, donde la SAT es benévola. Luego tenemos la consecuencia jurídica, el artículo 89. Dice que la omisión de pago de tributos será sancionada con una multa equivalente al 100% del importe del tributo omitido,
por la falta de determinación o la determinación incorrecta presentada por parte del sujeto pasivo, entiéndase contribuyente, detectada por la acción fiscalizadora. Si el contribuyente o responsable, una vez presentada su declaración, rectifica y paga antes de ser requerido o fiscalizado por la Administración Tributaria, la sanción se reducirá al 25% del importe del tributo omitido. Tenemos la mora. La mora tenemos el supuesto en el artículo 92 y la consecuencia jurídica en el artículo 92, parte final. Y dice así, supuesto, artículo 92, se da la mora cuando el contribuyente de la versión tributaria, después del plazo fijado en derecho para hacerlo, opera de pleno derecho, o sea que el contribuyente no paga. Consecuencia jurídica, se aplicará una sanción por cada día de atraso equivalente a multiplicar el monto del tributo a pagar por el factor del 0.005 por el número de días de atraso, o sea que es el 5/10 milésimo del valor del impuesto no pagado. Nota, la sanción por mora no aplicará en casos de reparos, ajustes a determinaciones incorrectas o en determinaciones de oficio efectuadas por la Administración Tributaria, en los cuales se aplicará la sanción por omisión de pago de tributos establecida en el artículo 89 de este código. La sanción por mora es independiente del pago de los intereses resarcitorios a que se refiere el Código Tributario. Ahora, continuando con las infracciones, tenemos una que es un poco, no sé si más complicada, más compleja o más fuerte, y que no tiene que ver en primera instancia con dinero, sin embargo, sí puede ser sustituida por dinero en caso, pues, así se requiera o se den los presupuestos. Dentro de eso tenemos la resistencia a la acción fiscalizadora de la Administración Tributaria, ¿verdad? Y es que lo que sucede es de que hay acciones u omisiones que se obstaculizan o impiden que la SAT pueda hacer su trabajo de revisión o de fiscalización, y la SAT, por supuesto, notifica al contribuyente a efecto de que presente documentación y le dan un plazo de 3 días, y ese plazo es improrrogable. Le llaman en el derecho, es un plazo fatal, le llaman, porque no se puede prorrogar. Y entonces, en ese caso, pues hay un procedimiento en el cual se llega a un cierre temporal, entra un juzgado de paz, pero también hay otro supuesto, digamos, ¿verdad? En el sentido de que si no se presentan libros o el sistema informático, entonces esto es un supuesto que puede llegar a que la Administración Tributaria pueda requerir al juzgado de paz que se haga el cierre. Pero también podemos encontrar dentro de estas figuras de acciones realizadas por el contribuyente las siguientes. Una es impedir o obstaculizar las actuaciones o diligencias necesarias para que la SAT pueda determinar, fiscalizar y recaudar los impuestos. 2. Negarse a proporcionar información e impedir el acceso inmediato a los libros, documentos y archivos o al sistema informático del contribuyente que se relaciona con el pago de impuestos. 3. Negarse al contribuyente a proporcionar la información referente a actos, contratos u otros hechos o relaciones mercantiles con terceros generadores de tributos. Acá en esto podemos ver que hay actos o contratos. Entonces, básicamente, estos contratos pueden ser contratos de arrendamiento, contratos de compraventa de bienes muebles, contratos de compraventa de bienes inmuebles, de verdad que es lo que es más común. Como 4 tenemos no rehacer sus registros contables o rehacerlos fuera del plazo establecido en el presente código, en los casos de destrucción, pérdida, deterioro, extravío o delitos contra el patrimonio que se produzcan respecto a los libros, registros, documentos, archivos o sistemas informáticos. Y es que antes de un tiempo atrás, muchos pues presentaban al Ministerio Público que habían destruido sus libros o que los habían extraviado, que los habían robado, pero la Administración Tributaria se dio cuenta de esta temática y entonces colocó esta parte donde dice que hay que rehacer los libros de contables, ¿verdad? Y les dan un plazo. Entonces, si no se realiza, prácticamente lo que pueden llevar es que haya un cierre temporal, ¿verdad? La consecuencia jurídica, digamos, si hablamos de efectivo, podríamos hablar que es el 1% de los ingresos brutos obtenidos por el contribuyente durante el último periodo mensual, trimestral o anual declarado en el régimen del impuesto a fiscalizar. Cuando la resistencia sea de la que se constituyan en forma inmediata, la sanción se duplicará
si para el cumplimiento de lo requerido por la Administración Tributaria es necesaria la intervención del juez competente, se aplicará lo dispuesto de la resistencia a acción fiscalizadora tipificada en el Código Penal. Ese es cuando ya, digamos, el juez solicita la información que se le entrega a la Administración Tributaria y el contribuyente no lo hace. Entonces, en ese momentito en el que no cumple, entonces se consuma el delito de resistencia a la acción fiscalizadora y ahí pues nos tenemos que ir al Código Penal, al Código Procesal Penal y pues ya se inicia un proceso penal, ¿verdad? Y pues ya este es otro tema, perdón. También vemos, existen, perdón, infracciones específicas. Estas las encontramos en el artículo 84, y es que el organismo ejecutivo, mediante acuerdo gubernativo, puede establecer sanciones administrativas cuando considere que están infringiendo las leyes relativas a las actividades de comercio, de industria, de agricultura o de servicios. Independientemente de requerir a los tribunales competentes las acciones penales y las sanciones o las sanciones de la suspensión de la apertura a los negocios que incurran infracciones al Código Tributario en omisión, evasión o defraudación de tributos y contribuciones o incumplan el pago de los mismos. Ejemplo, no emitir facturas, no autorizar o habilitar libros contables. Recordemos que la autorización es en el registro mercantil y la habilitación es en la SAT. La aplicación de sanciones por infracciones específicas, tenemos el cierre temporal de empresas, que ya lo habíamos visto. Tenemos el cierre temporal del establecimiento. Aquí están las disposiciones atenentes que están en el artículo 85, ¿verdad? Que ya lo habíamos visto. Y tenemos obligaciones que se deben cumplir por parte del contribuyente. Pues estas obligaciones yo las coloqué acá para que tengamos una visión sobre qué obligaciones debemos de cumplir. Una es presentar declaraciones, notificaciones, autoliquidaciones y otros documentos que requiera la legislación tributaria y la administración tributaria por el cumplimiento de sus funciones. 2. Mantener en su domicilio fiscal o en la oficina del contador los libros de contabilidad y registros tributarios que las normas correspondientes establezcan durante el plazo establecido por la ley. Atender las citaciones, comunicaciones, notificaciones por vía electrónica o cualquier otro medio válido en derechos realizados por la administración tributaria, más ahora que todo lo estamos haciendo por la vía virtual, puesto que ya la SAT, ya en lo que es la presencial, ya no mucho están de acuerdo. Y también respaldar todas las operaciones que realice en las actividades mercantiles, comerciales, profesionales y de cualquier índole sobre las que existan obligaciones establecidas en la legislación fiscal por medio de documentos legales correspondientes. Suministrar a la Administración Tributaria la información que requiera para el cumplimiento de sus funciones en la forma y plazos que establece la ley. También hay otros deberes formales que se deben de observar. Yo creería que con relación a estos deberes formales, pienso que de parte de la firma de Vargas Consultores, les van a hacer llegar las diapositivas, que yo de mi parte no tengo la menor resquemor al respecto, así es de que les va a llegar. Entonces aquí van a poder ustedes leer los deberes formales, por lo menos hay 18, dar aviso a la SAT de cualquier modificación, no omitir ni alterar el número de NIT, al adquirir bienes, indicar que incluye el IVA, etcétera, etcétera. Pero como tenemos prácticamente 10 minutos para completar el tema, vamos a chequear algunos supuestos y algunas consecuencias jurídicas que corresponden a las infracciones de los deberes formales. Entonces tenemos, voy a leer rápidamente el supuesto y la consecuencia. Tenemos el supuesto 1 y la consecuencia jurídica 1. El supuesto 1 dice omisión de dar aviso a la administración tributaria de cualquier modificación o actualización de datos de inscripción y de nombramiento o cambio de contador. Todo ello dentro del plazo de 30 días contados a partir de la fecha en que se produjo la modificación. La consecuencia jurídica es una sanción o es una multa de 50 quetzales por cada día de atraso con una sanción máxima de 1.500 quetzales. Supuesto 2. Omisión o alteración del número de identificación tributaria o de cualquier otro requisito exigido en declaraciones y recibos de tributos, documentos de importación o de exportación y en cualquier documento que se presente o deba presentarse en transmisión tributaria. La sanción corresponde a una multa de 100 quetzales por cada documento. El máximo de sanción no podrá exceder de 1.000 quetzales mensuales. En ningún caso, la sanción máxima excederá a la suma del 1% de los ingresos brutos obtenidos por el contribuyente durante el último periodo mensual en el que haya reportado ingresos. Supuesto número 3. Adquirir bienes o servicios sin exigir facturas o el documento que legalmente soporte la transacción cuando corresponde. Multa equivalente al monto del impuesto correspondiente a la transacción. Si el adquiriente denuncia ante la administración tributaria
A quien está obligado no omitió y le entregó el documento legal correspondiente quedará exonerado de la sanción. Supuesto número 4. No llevar al día los libros contables u otros registros obligatorios establecidos en el Código de Comercio y las leyes tributarias específicas. Se entiende que están al día si todas las operaciones se encuentran asentadas en los libros y registros debidamente autorizados y habilitados dentro de los 2 meses calendario inmediatos siguientes de realizados. Sanción, multa de 5,000 quetzales por cada vez que se fiscalice. Esta sanción se aplicará sin perjuicio de la obligación del contribuyente o responsable de operar debidamente los libros o registros contables respecto de las cuales la Administración Tributaria constató su atraso. Cada uno de estos supuestos y estas consecuencias tiene su explicación. Sin embargo, no lo estamos haciendo por el tiempo, pero en este caso sí es conveniente resaltar esta sanción, porque dice que es multa de 5,000 quetzales cada vez que se fiscalice. O sea, si no están al día los libros, 5,000 quetzales, ¿verdad? No sé si es del contador la responsabilidad, pero al final el que paga es el propietario, el representante legal, porque así está en la ley. Luego dice, esta sanción se aplicará sin perjuicio de la obligación del contribuyente responsable de operar debidamente los libros. Eso significa que si la SAT revisa los libros y encuentra determinaciones anómalas del impuesto, puede hacer ajustes y otras sanciones. Supuesto número 5. Llevar los libros y registros contables en forma distinta a los que obliga el Código de Comercio y las leyes tributarias específicas. Sanción multa de 5,000 quetzales. Supuesto 4. Ofertar bienes y servicios sin incluir en el precio del impuesto al valor agregado o cuando corresponda. Sanción multa de 5,000 quetzales cada vez que se incurra en la infracción. Supuesto número 7. No permitir o retener, no percibir, perdón, o retener los tributos de acuerdo con las normas establecidas en el Código Tributario y en las leyes específicas de cada impuesto. La sanción es una multa equivalente al impuesto cuya percepción o retención omitiere. La imposición de la multa no exime la obligación de enterar el impuesto percibido o retenido, salvo que ya se hubiere efectuado el pago por el sujeto pasivo. Consecuencia número 8. Extender facturas, notas de débito, notas de crédito u otros documentos que no cumplan con alguno de los requisitos formales según la ley específica. Sanción, multa de 100 quetzales por cada documento. El máximo de sanción que podrá aplicarse será de 5,000 quetzales en cada pedido mensual. En ningún caso, la sanción máxima excederá el 2% de los ingresos brutos obtenidos por el contribuyente durante el último periodo mensual en que se haya reportado ingresos. Supuesto número 9. Presentar las declaraciones después del plazo establecido en la ley tributaria específica. Consecuencia, sanción, multa de 50 quetzales por cada día de atraso con una sanción máxima de 1,000 quetzales. Consecuencia número 10. No concurrir a las oficinas tributarias cuando su presencia sea requerida, como se establece en el numeral 6 del artículo 112 del Código Tributario. Sanción, multa de 1,000 quetzales por cada vez que sea citado y no concurriere. Supuesto número 11, que el comprador no realice el traspaso en el registro legal correspondiente dentro del plazo que establece la ley específica de la propiedad de los vehículos que adquiera. Sanción, multa equivalente al 100% del impuesto que corresponda conforme a la tarifa que establece la ley y el impuesto al valor agregado. Supuesto número 12, no dar aviso dentro del plazo que establece la ley específica de cualquier cambio producido en las características de los vehículos inscritos en el registro correspondiente. Sanción, multa de 500 quetzales. Supuesto número 13, la no presentación ante la Administración Tributaria de los informes establecidos en las leyes tributarias. Sanción, una multa de 5,000 quetzales la primera vez, la segunda vez de 10,000 quetzales. Y en caso de incumplir más de 2 veces, se aplicará multa de 10,000 quetzales más el equivalente al 1% de los ingresos brutos obtenidos por el contribuyente durante el último mes en el cual declaró ingresos. Esta sanción será aplicada por cada vez que incumpla con su obligación. Supuesto número 14. Utilizar máquinas registradoras, cajas registradoras u otros sistemas autorizados en establecimientos distintos del registrado para su utilización sin haber dado aviso a la Administración Tributaria. Sanción, multa de 5,000 quetzales. Supuesto número 15. Realizar sin estar inscrito actividades para las cuales las normas tributarias hayan establecido la obligación de estar previamente inscrito en los registros habilitados por la Administración Tributaria. Sanción, multa de 10,000 quetzales. Supuesto número 16. No efectuar el pago de tributos o no proporcionar la información requerida eventual o periódicamente por medio de los sistemas o herramientas, formas, formularios electrónicos, informáticos, digitales u otros que han sido establecidos como de uso obligatorio para el contribuyente o responsable. Sanción, multa de 1,000 quetzales sin perjuicio del cumplimiento de la obligación de presentar la información o pago requerido, utilizando estas herramientas, formas, formularios o similares. Supuesto número 17.
emitir en forma ilegible, borrosa o incompleta facturas, facturas especiales, nota de débito, nota de crédito u otros documentos que la administración tributaria haya autorizado. Sanción, multa de 5,000 quetzales en cada periodo mensual que se establezca. La infracción, en ningún caso, la sanción máxima será el 1% de los ingresos brutos obtenidos por el contribuyente durante el último periodo mensual en el que haya reportado ingresos. Y finalmente, el supuesto número 18, el agente de retención que no extienda o extienda extemporáneamente la constancia de retención efectuada conforme a la ley correspondiente. Sanción, multa de 1,000 quetzales por cada constancia de retención no entregada en tiempo. Gracias por su atención. Muy bien. Muy bien. Agradecemos bastante la participación del licenciado Juan Quemé. Es un espacio para preguntas. Si alguien tuviera alguna consulta, alguna pregunta, pues pueden activar su micrófono, escribir su mensaje por chat o por Messenger. Nosotros lo vamos a estar dando lectura. Si hubiera alguna pregunta, vamos a dar un minutito. Sí. Por aquí hay una consulta. Digamos que aquí leo, por ejemplo, que, digamos, si no tener los libros al día, pregunta el licenciado que ve, el no tener los libros al día podría representar o podría ser castigado, entiendo yo acá, con resistencia a la acción fiscalizadora. En principio no. En principio, básicamente, lo que le corresponde es una multa de 5,000 quetzales. Porque los libros deben ser llevados en la oficina del contador o en la empresa. Entonces, si hay una actuación de parte del trabajador de SAT y llega al lugar a hacer una auditoría presencial y no le entregan los libros, entonces en ese momento sí es, digamos, sí es resistencia a la acción fiscalizadora. Pero si entrega los libros y no están al día, pues es diferente la situación, ¿verdad? Una es no entrega total, la otra es entrega, pero no estar al día. Entonces son dos multas totalmente diferentes. O sea, está la multa de los 5,000 quetzales por el atraso en la contabilidad y está digamos, la sanción de acción de la no presentación de documentos, que es de la resistencia de la acción fiscalizadora. Gracias, licenciado. Entonces, solo ahora es un comentario personal para tal vez usted lo analiza. Entonces, digamos que usted ya explicaba que pues, el no entregar los libros obviamente no constituye resistencia a la acción fiscalizadora, excepto que uno no los entregue. Entonces, por ejemplo, en algunos casos hay contribuyentes que por alguna razón no tienen sus libros al día. Entonces, por no tenerlos al día, probablemente no los entreguen, ¿verdad? Entonces, si no los entregan, caerían en resistencia. O sea que como que estamos ante dos escenarios. Uno, entregarlos y nos sancionan por no tenerlos al día, o no entregarlos y nos sancionan por resistencia a la acción fiscalizadora. Entonces, ante esos dos escenarios, el más benigno, digo yo, pienso yo, sería entregarlos aunque no estén al día, pero por lo menos no nos sancionarían por resistencia. No sé si estoy bien. Sí, efectivamente. Entonces lo que hace la administración tributaria es levantar un acta y les dan un plazo para que se pongan al día y los presenten a la administración tributaria. Ok. Ok. Muchas gracias, el licenciado Juan Alberto. Ya no hay ninguna otra pregunta, aquí por Zoom tampoco. Así que pues agradecemos bastante al licenciado Juan Alberto Quemé, ¿verdad? El tiempo que pues, nos brindó esta mañana
También, por supuesto, a cada una de las empresas del proyecto Creando Oportunidades Económicas que hoy nos acompañaron, ¿verdad? Hicimos una serie de sesiones donde en algunas, pues las empresas fueron eligiendo los temas que más consideraban prudentes participar. Así que pues a todas, ¿verdad? A todas las que participaron en cada una de las sesiones, pues agradecemos muchísimo, ¿verdad? Primero la confianza brindada en el equipo y en el proyecto Creando Oportunidades Económicas, al cual pues estamos apoyando a través de la asesoría específica a ustedes como empresarios. Y bueno, fue un gusto trabajar con ustedes esta parte de la asesoría. Y pues en los próximos días pues nos vamos a estar comunicando con ustedes ya para hacer el último taller que está relacionado con la planeación financiera para conocer las herramientas de planeación a fin de que en este 2021 se implemente la herramienta. Así que pues sin más que mencionar, agradecemos nuevamente al licenciado Juan Alberto Quemé, agradecemos a cada uno de los empresarios, a cada uno de los amigos que nos acompañan también en redes sociales, que gracias también por la confianza. Esperamos que esta información sea útil para las empresas que ustedes dirigen o en las cuales ustedes laboran. Así que muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Que pasen un feliz día. Muchas gracias, licenciado Juan Alberto.